Antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo esto? Comenta ahí tu ciudad. Y no olvides suscribirte al canal y dejar ese me gusta para ayudar. Ahora sí, vamos a la historia. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión de los Castillo con una insistencia que parecía hacer eco del vacío dentro del pecho de Valentina Ferrer. Estaba de pie frente a la ventana del dormitorio principal, observando las gotas escurrirse por el cristal como lágrimas silenciosas. Fuera, el barrio de Salamanca dormía bajo el manto grisáceo de la madrugada madrileña, con sus mansiones imponentes y sus secretos bien guardados. Valentina tenía apenas 22 años, pero sentía como si hubiera vivido una eternidad en aquellos 6 meses de matrimonio. Sus dedos finos trazaban círculos en el cristal empañado, mientras intentaba recordar cuándo fue la última vez que Héctor Castillo, su marido de 35 años, la había mirado con algo más que cortesía profesional. El matrimonio había sido concertado por las familias. Valentina venía de una familia tradicional que había perdido su fortuna en inversiones fallidas. Héctor era el heredero del Imperio Castillo, un conglomerado de empresas que dominaba el mercado financiero en el Paseo de la Castellana. La unión resolvería los problemas de ambas partes: dinero de un lado, estatus y respetabilidad del otro. «Sigues despierta». La voz de Héctor cortó el silencio como una cuchilla afilada. Valentina se giró lentamente. Él estaba en la puerta del dormitorio, vistiendo su traje Hugo Boss impecable, la corbata Hermès perfectamente ajustada. Incluso a las 5 de la mañana, Héctor Castillo parecía listo para una reunión de negocios. Sus ojos castaño oscuro, enmarcados por pestañas espesas, observaban a su esposa con aquella expresión neutra que ella había aprendido a temer más que la rabia. «No podía dormir», respondió ella, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Héctor asintió brevemente, como si estuviera registrando una información irrelevante en su base de datos mental. Cruzó la habitación con pasos medidos, cogió su maletín de cuero legítimo sobre la cómoda de jacaranda y verificó los documentos dentro de él. «Tengo una reunión importante hoy, inversores asiáticos. No volveré antes de las 11 de la noche». «Héctor». Valentina dio un paso en su dirección, el corazón martilleando en el pecho. «¿Podemos hablar?» «Solo unos minutos». Él hizo una pausa, los dedos todavía sobre el cierre del maletín. Por un breve instante algo tembló en su rostro. Una sombra de emoción, tal vez, pero desapareció tan rápido como surgió. «¿Sobre qué, Valentina?» «Sobre nosotros, sobre este matrimonio, sobre cualquier cosa». Las palabras salieron en un torrente desesperado. «Apenas me miras, apenas hablamos. Me siento como un mueble en esta casa, Héctor. Bonito, caro, pero completamente sin función». El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor cerró el maletín con un clic seco y finalmente se giró para encararla completamente. Sus ojos recorrieron el rostro de ella, los ojos verdes brillando de lágrimas contenidas, los mechones castaño claro cayendo sobre los hombros, el camisón de seda que revelaba su delicada silueta. «Tienes una función», dijo él, la voz baja y controlada. «Eres mi esposa, representas a la familia Castillo en eventos sociales, administras esta casa con eficiencia. No entiendo cuál es el problema». «El problema es que esto no es un matrimonio». La voz de Valentina subió una octava, la frustración finalmente desbordándose. «Es un contrato comercial. Yo no quería esto, Héctor. Yo quería... ¿Qué? ¿Amor?» Él soltó una risa corta y amarga. «Valentina, sabías exactamente en lo que te estabas metiendo cuando firmaste ese certificado. Nuestros padres dejaron todo muy claro. No te mientas a ti misma pensando que había alguna promesa romántica involucrada». Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Valentina sintió las lágrimas finalmente escapar, quemando rastros calientes en sus mejillas. Héctor observó por un momento, la mandíbula tensa, y entonces desvió la mirada. «Tengo que irme», murmuró él, cogiendo el maletín y caminando hacia la puerta. «Un día te arrepentirás de tratarme así», dijo Valentina, la voz temblorosa pero firme. «Un día te darás cuenta de que desperdiciaste la oportunidad de tener algo real». Héctor se detuvo en el umbral de la puerta, la mano en el pomo. Por un largo momento permaneció inmóvil, la espalda ancha tensa bajo la tela del traje. Valentina contuvo la respiración, esperando algo,
Cualquier cosa, quizás, dijo él finalmente sin girarse, pero ese día no es hoy. Y entonces se fue, dejando solo el eco de sus pasos en el pasillo de mármol de Carrara y el perfume de su colonia cara flotando en el aire. Valentina se dejó deslizar por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. La mañana grisácea comenzaba a clarear fuera, las luces de la ciudad apagándose una a una. Abrazó las rodillas contra el pecho y se permitió llorar, no por primera vez, y ciertamente no por la última. Lo que no sabía aún era que en ese exacto momento, en el otro extremo de la mansión, alguien la observaba por la rendija de la puerta entreabierta. Lorenzo Castillo, hermano mayor de Héctor, apretaba los puños con fuerza, el corazón roto por el dolor de aquella mujer que apenas conocía, pero que ya había despertado en él algo que no sentía desde hacía años. Y esa observación silenciosa lo cambiaría todo. 3 días pasaron desde aquella mañana tormentosa. Valentina había establecido una rutina de supervivencia. Se levantaba temprano, desayunaba sola en la terraza trasera, donde el magnífico jardín ofrecía algún consuelo visual, y pasaba las tardes en la inmensa biblioteca de la mansión, el único lugar donde se sentía mínimamente en paz. Era jueves por la tarde cuando descubrió que no estaba sola en su refugio. Valentina acababa de coger un ejemplar de 100 años de soledad de García Márquez cuando oyó una voz suave detrás de sí. Buena elección. García Márquez tiene una manera única de transformar el realismo mágico en una metáfora del alma humana. Se giró bruscamente, casi dejando caer el libro. Un hombre alto estaba apoyado contra una de las estanterías de jacaranda, los brazos cruzados sobre el pecho. Era mayor que Héctor, quizás rondando los 40 años, pero había una suavidad en sus rasgos que el hermano menor no poseía. Sus ojos eran del mismo castaño oscuro, pero brillaban con una calidez genuina. Vestía ropa casual, una camisa de lino blanca y pantalones de algodón beige. «Usted debe ser Lorenzo», dijo Valentina recuperando la compostura, «el hermano de Héctor. Y tú eres Valentina». Él sonrió, y había algo en la sonrisa que la hizo sentir por primera vez en meses que alguien realmente la veía. «Perdona que invada tu espacio. Vine a visitar a mi hermano, pero doña Celia me dijo que él solo vuelve por la noche. Pensé en esperar aquí. No invade nada». Valentina hizo un gesto hacia los sillones de cuero cercanos a la chimenea apagada. «Esta biblioteca es demasiado grande para una sola persona. Por favor, siéntase cómodo». Lorenzo se acercó con pasos tranquilos y se sentó en uno de los sillones observándola con curiosidad genuina, mientras ella se acomodaba en el sillón opuesto. El libro de García Márquez permaneció en sus manos, como un escudo. «Héctor me ha hablado muy poco de ti», dijo Lorenzo tras un momento. «Pero doña Celia es más comunicativa. Dice que pasas horas aquí leyendo. Es mi escape». Valentina abrió el libro, pero no consiguió enfocar las palabras. «En la literatura puedo vivir 1000 vidas diferentes. Puedo ser cualquier persona, estar en cualquier lugar, menos tú misma, aquí y ahora». La observación fue dicha con delicadeza, pero acertó como una flecha certera. Valentina alzó los ojos y encontró la mirada de Lorenzo fija en ella, penetrante pero no invasiva. Había comprensión en aquellos ojos y algo más que no lograba descifrar. «Perdona», dijo él rápidamente, dándose cuenta de que había tocado una herida sensible. «No era mi intención ser entrometido. Es una manía mía analizar a las personas». «¿Trabaja en psicología?» «No exactamente. Soy director de la Fundación Castillo. Trabajamos con proyectos sociales, principalmente alfabetización en Vallecas». Lorenzo se inclinó levemente hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. «Acabas desarrollando una cierta sensibilidad para leer a las personas cuando trabajas con comunidades vulnerables. Debe ser un trabajo gratificante». Valentina sintió una punzada de envidia. «Hacer algo que realmente importa. ¿Y lo que tú haces no importa? Yo no hago nada». Las palabras salieron amargas. «Soy la esposa decorativa de un empresario de éxito. Organizo cenas, sonrío a los fotógrafos, visto vestidos caros. Mi existencia es completamente superflua». Lorenzo permaneció en silencio por un largo momento, estudiándola. Valentina se sintió expuesta bajo aquella mirada, pero extrañamente no le importó. Era diferente a la manera en que Héctor la miraba, como si fuera una adquisición, un activo en su portafolio. Lorenzo la miraba como si ella fuera interesante. «Estudiaste en la Complutense, ¿cierto?», preguntó él de repente. «Filología». Empecé.
No terminé. Valentina cerró el libro con fuerza. El matrimonio ocurrió a mitad de carrera. Héctor consideró que ya no necesitaba estudiar. ¿Y estuviste de acuerdo? No tuve elección. Todos tenemos elección, Valentina. La voz de Lorenzo era suave, pero firme. A veces son elecciones difíciles, con consecuencias desagradables, pero siguen siendo elecciones. Valentina sintió la rabia hervir en su pecho. ¿Quién era aquel hombre para venir a ella, un completo extraño, y hacer esas observaciones sobre su vida? Usted no sabe nada sobre mí, rebatió ella, poniéndose en pie. No sabe por lo que pasó mi familia, las deudas, la humillación. No sabe lo que era ver a mi madre llorando todas las noches porque íbamos a perderlo todo. Así que no venga a decirme que tuve elección. Lorenzo también se levantó, las manos alzadas en un gesto apaciguador. Tienes razón, ha sido insensible por mi parte. Dio un paso en su dirección, los ojos suplicantes. Por favor, acepta mis disculpas. Realmente no tengo derecho a juzgar tus decisiones. La sinceridad en su voz desarmó la defensa de Valentina. Ella suspiró profundamente, pasándose las manos por el rostro. No, soy yo quien pide disculpas. No debería haber estallado así. Se sentó de nuevo, de repente exhausta. Es que ha sido difícil, muy difícil. Lorenzo volvió a su sillón, pero esta vez había una nueva proximidad entre ellos, no física sino emocional, como si en aquellos pocos minutos de conversación honesta hubieran atravesado una barrera invisible. Héctor siempre ha sido así, dijo Lorenzo, la voz cargada de una tristeza antigua, cerrado, enfocado en los negocios, incapaz de conectar emocionalmente. Nuestro padre era igual. Transformó a Héctor en una versión joven de sí mismo. ¿Y usted?, preguntó Valentina, curiosa. ¿Cómo escapó de esa programación? Una sonrisa melancólica tocó los labios de Lorenzo. Yo era el primogénito. Se suponía que yo asumiría los negocios de la familia. Pero cuando tenía 25 años, me enamoré de una profesora que trabajaba en una escuela comunitaria. Ella me mostró que había un mundo más allá de las hojas de cálculo del IBEX 35 y los balances trimestrales. Hizo una pausa, los ojos distantes. Mi padre nunca me perdonó por elegir la fundación en lugar de la empresa. Héctor asumió mi lugar. ¿Qué pasó con la profesora? Terminamos. Ella se dio cuenta de que, en el fondo, yo todavía cargaba mucho del peso de la familia Castillo. No era justo para ella. Lorenzo volvió su mirada hacia Valentina, y había una intensidad allí que hizo que el corazón de ella se acelerara. Pero me enseñó algo importante, que es posible elegir diferente, incluso cuando parece imposible. Valentina abrió la boca para responder, pero en ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió con fuerza. Héctor entró, la corbata aflojada y una expresión tensa en el rostro. Su mirada fue de Lorenzo a Valentina, y algo peligroso brilló en sus ojos. Lorenzo, no sabía que estabas aquí. Vine a verte. Lorenzo se levantó calmadamente, las manos en los bolsillos. Pero estabas trabajando, así que me quedé conversando con tu esposa. Tiene un gusto literario excelente. Héctor se acercó, colocándose entre los dos de una manera que Valentina reconoció como territorial. Qué bien que os hayáis divertido, pero ahora necesito hablar con Lorenzo en privado. Valentina, ¿puedes darnos permiso? No era una petición, era una orden. Valentina cogió el libro que había dejado en la mesita lateral y caminó hacia la puerta, sintiendo los ojos de ambos hermanos en su espalda. Cuando llegó al umbral, no resistió y miró hacia atrás. Lorenzo la observaba con una expresión que no pudo descifrar completamente, pero que hizo que algo se moviera dentro de su pecho. «Fue un placer conocerte, Valentina», dijo él, y había tanto peso en aquellas palabras simples que ella supo, con absoluta certeza, que aquel encuentro había cambiado algo fundamental. Y estaba en lo cierto, pero lo que cambió era algo que ninguno de los tres estaba preparado para enfrentar. 2 semanas pasaron desde aquella tarde en la biblioteca, pero Valentina no podía sacar a Lorenzo de su mente. Se sorprendía pensando en las conversaciones que habían tenido, en la manera en que él realmente la escuchaba, como si sus palabras importaran. Era tan diferente de Héctor que apenas levantaba los ojos del portátil cuando ella hablaba. Lorenzo había vuelto a la mansión algunas veces desde entonces, siempre con alguna excusa: traer documentos de la fundación para que Héctor los firmara, discutir asuntos familiares, verificar un problema en el sistema de riego del jardín. Pero Valentina sabía con aquella intuición femenina que raramente falla, que las visitas eran por causa de ella.
Y ella, Dios la perdonara, esperaba ansiosamente cada una de ellas. Era una noche de viernes. Héctor había viajado al sur de España para reuniones con inversores y no volvería antes del domingo. Valentina estaba en la terraza trasera, observando el almendro que dominaba el centro del jardín. Sus flores rosadas brillaban bajo la luz suave de las farolas, creando una escena casi mágica. «Es bonito, ¿verdad?». Valentina se giró tan rápidamente que casi derrama la taza de café recién hecho que sostenía. Lorenzo estaba parado en la puerta acristalada que daba a la terraza, vistiendo un polo azul marino y vaqueros oscuros. Parecía más joven así, más relajado. «Lorenzo», se presionó la mano contra el pecho, sintiendo el corazón disparado. «Me has asustado. No sabía que estabas aquí. Perdona, doña Celia me dejó entrar». Se acercó despacio como si tuviera miedo de asustarla de nuevo. «Traje algunos documentos que Héctor pidió. Ella me dijo que estaba de viaje. Vuelve el domingo». «Ah». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lorenzo metió las manos en los bolsillos observando el jardín con una intensidad forzada. Valentina notó la tensión en sus hombros, la manera en que su mandíbula estaba apretada. «¿Quieres un café?», ofreció ella alzando la taza. «Doña Celia acaba de hacerlo. Fuerte. Por favor». Valentina fue hasta la mesita de cristal donde reposaba el termo y sirvió una taza para Lorenzo. Cuando le extendió la taza, sus dedos se tocaron brevemente, y fue como si una corriente eléctrica pasara entre ellos. Los ojos de Lorenzo se abrieron ligeramente, y Valentina supo que él también lo había sentido. «Valentina», empezó él, la voz ronca. «No». Ella se apartó rápidamente, abrazando su propia taza como si fuera un ancla. «Por favor, no digas nada que no podamos retirar después». Lorenzo dio un paso en su dirección, los ojos oscuros brillando con una emoción intensa. «¿Y si no quiero retirarlo? ¿Y si necesito decirlo aunque lo cambie todo?» «Lorenzo, sabes que esto está mal». Valentina sentía las lágrimas quemar en sus ojos. «Estoy casada con tu hermano. Un matrimonio sin amor». La voz de él subió, desesperada. «¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te trata como si fueras una obligación en vez de un regalo? Pero sigue siendo un matrimonio». Valentina colocó la taza sobre la mesa con manos temblorosas. «Y tú eres su hermano. No podemos, no debemos». «Lo sé». Lorenzo se pasó las manos por el cabello oscuro, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. «Lo sé, Valentina. ¿Crees que no he luchado contra esto? ¿Crees que no me he odiado por sentir lo que siento? ¿Qué sientes?». Las palabras salieron en un susurro, pero resonaron en el silencio de la noche como un grito. Lorenzo la encaró, y Valentina vio la verdad cruda y desnuda en sus ojos antes incluso de que hablara. «Estoy enamorado de ti». Dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. «Desde aquel primer día en la biblioteca, cuando hablaste de vivir 1000 vidas a través de los libros. Desde que vi la tristeza en tus ojos y quise desesperadamente ser capaz de sacarla de allí». «Lorenzo, para...». Pero la voz de Valentina salió débil, sin convicción. «Lo intento. Dios sabe que lo intento». Estaba tan cerca ahora que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el olor de su colonia amaderada. «Me mantengo lejos, evito venir aquí, me obligo a pensar en otras cosas, pero entonces te veo, y todo se desmorona. Cada vez que Héctor habla de ti como si fueras un objeto, como si fueras algo que posee pero no valora, quiero sacudirlo y gritarle que no sabe la joya que tiene». Las lágrimas finalmente escurrieron por el rostro de Valentina. Quería correr, quería alejarse, quería hacer lo correcto, pero sus pies parecían enraizados en el suelo de madera de la terraza y su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Lorenzo podía oírlo. «¿Por qué me estás diciendo esto?», susurró ella. «¿Por qué lo haces todo más difícil? Porque no puedo fingir más». Lorenzo alzó la mano lentamente, como si se estuviera acercando a un animal asustado, y tocó su rostro con la punta de los dedos. El toque fue tan suave, tan reverente, que Valentina sintió un sollozo subir por su garganta. «Porque mereces saber que existe alguien que te ve, que te valora, que daría cualquier cosa por hacerte sonreír de verdad». «Eso no cambia nada», dijo Valentina, pero sus propias manos traicionaron sus palabras, subiendo para sujetar la muñeca de él, manteniendo aquel toque precioso contra su rostro. «Sigo estando casada. Sigo siendo la esposa de Héctor. Lo sé». Lorenzo inclinó la frente contra la de ella cerrando los ojos. «Y por eso me voy a ir. Por eso, después de esta noche,
voy a mantener la distancia, porque a pesar de todo lo que siento, no voy a ser el hombre que destruya el matrimonio de mi hermano, sin importar cuán vacío sea ese matrimonio. Lorenzo, pero necesitaba que lo supieras. Se apartó lentamente, y la ausencia de su toque pareció un frío doloroso. Necesitaba que supieras que mereces más, que mereces ser amada de la manera de la manera que alguien debería amarte. Retrocedió un paso más, luego otro, los ojos aún fijos en ella como si estuviera intentando memorizar cada detalle de su rostro. Valentina se quedó paralizada, observándolo alejarse, sintiendo algo romperse dentro de ella. «Adiós, Valentina». Su voz estaba cargada de dolor. «Cuídate». Y entonces se giró y caminó de vuelta hacia el interior de la casa, dejándola sola en la terraza, con el perfume de los jazmines en el aire y lágrimas saladas en sus labios. Valentina se dejó caer en una de las sillas de mimbre, abrazando las rodillas contra el pecho. La noche parecía haberse enfriado de repente, y el almendro que antes parecía mágico, ahora solo destacaba su soledad. Sabía que debería estar aliviada. Lorenzo había hecho lo correcto. Había reconocido los límites y prometido respetarlos. Debería estar agradecida por ello, pero todo lo que sentía era un vacío inmenso, como si algo precioso acabara de escurrirse por entre sus dedos. Y sin que ella lo supiera, en la ventana del segundo piso, doña Celia observaba la escena con el corazón encogido, preguntándose qué traería aquel amor imposible para todos ellos. 3 semanas pasaron desde aquella noche en la terraza. Lorenzo había cumplido su promesa. No había aparecido más por la mansión, no había enviado mensajes, no había dado ninguna señal de vida. Héctor había comentado casualmente que su hermano estaba involucrado en un nuevo proyecto de alfabetización en Vallecas y apenas tenía tiempo para reuniones familiares. Valentina debería estar aliviada, pero la ausencia de Lorenzo era como un agujero negro que absorbía toda la luz de su vida. Se sorprendía mirando hacia la puerta de la biblioteca, esperando verlo surgir. Se despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, recordando el toque de él en su rostro, las palabras que había dicho: «Estoy enamorado de ti». Aquellas palabras resonaban en su mente incesantemente, haciendo imposible concentrarse en cualquier otra cosa. Fue una mañana de martes cuando todo cambió. Valentina se despertó con unas náuseas violentas. Apenas logró llegar al baño antes de vomitar, agarrándose al borde del inodoro mientras su estómago se retorcía. Cuando finalmente consiguió levantarse, temblorosa y pálida, encontró a Héctor parado en la puerta del baño, la corbata a medio hacer, la expresión preocupada. «¿Estás bien?», preguntó él, y había una nota genuina de preocupación en su voz que Valentina no oía desde hacía meses. «Debe haber sido algo que comí», murmuró ella, lavándose el rostro en el lavabo. «Estaré bien», pero no lo estuvo. Las náuseas volvieron al día siguiente, y al otro, siempre por la mañana. Doña Celia, con su sabiduría de mujer mayor, sugirió discretamente que Valentina hiciera una prueba de embarazo. La prueba dio positivo. Valentina se quedó sentada en el baño durante casi 1 hora, mirando fijamente las 2 líneas rosas en el test. Un bebé. Estaba embarazada de Héctor. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Había pasado 6 meses dividiendo cama con un hombre que apenas la tocaba, y en las raras ocasiones en que habían sido íntimos, había sido algo mecánico, sin pasión, y ahora estaba esperando un hijo suyo. Y lo peor, la parte que la hacía sentir una culpa abrumadora, era que todo lo que podía pensar era en Lorenzo, en lo diferente que sería si el bebé fuera de él, si pudiera compartir esta noticia con alguien que realmente se preocupara por ella. Sabía que tenía que contárselo a Héctor, pero no sabía cómo, no sabía qué esperar. ¿Se alegraría? ¿Se mostraría indiferente? Irritado por esta complicación en su vida perfectamente ordenada. Valentina eligió la noche del viernes. Héctor había vuelto relativamente temprano de la oficina, solo a las 9, en lugar de las habituales 11. Lo esperó en su despacho particular, sentada en uno de los sillones de cuero, las manos entrelazadas en el regazo para impedir que temblaran. Cuando Héctor entró, se quitó la chaqueta del traje y la colgó cuidadosamente en la percha de caoba detrás de la puerta. Solo entonces se dio cuenta de su presencia. «¿Valentina?», frunció el ceño. «¿Ha pasado algo? Tenemos que hablar». Algo en la voz de ella debió transmitir la gravedad de la situación,
porque Héctor se acercó inmediatamente, tirando del otro sillón para quedar frente a ella. ¿Qué pasa? ¿Tu familia está bien? No es sobre mi familia. Valentina respiró hondo, forzándose a mantener contacto visual. Es sobre nosotros, sobre el futuro. Me estás asustando. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Héctor se quedó completamente inmóvil, los ojos desorbitados, el rostro pálido bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa. Valentina observó una secuencia de emociones pasar por sus facciones. Shock, confusión, y entonces algo que no pudo identificar. ¿Estás segura?, preguntó él finalmente, la voz saliendo ronca. He hecho 3 tests, todos positivos. Valentina tocó instintivamente su vientre a un plano. He pedido cita para una ecografía la semana que viene para confirmar, pero sí, estoy segura. Héctor se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Se quedó allí parado, las manos en los bolsillos, la espalda rígida. Valentina observó la tensión en sus hombros, el modo en que su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas. «Héctor», llamó ella suavemente, «di algo. ¿Qué quieres que diga?» Se giró y había una vulnerabilidad en sus ojos que Valentina nunca había visto antes. ¿Que estoy feliz? ¿Que estoy listo para ser padre? No sé qué sentir, Valentina. No sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Esto. Hizo un gesto entre los dos. Ser un marido de verdad. Ser un padre. No tuve ejemplo de ello. Mi padre era frío, distante, enfocado solo en los negocios. Transformó a sus hijos en proyectos corporativos. Se pasó la mano por el cabello, desordenándolo por primera vez desde que Valentina lo conocía. Y yo me convertí exactamente en él. Te trato como trato mis inversiones, con eficiencia, pero sin emoción. Valentina se levantó lentamente, sorprendida por la honestidad cruda en la voz de él. Entonces cambia, dijo ella suavemente. No tienes por qué ser tu padre. Puedes elegir ser diferente. ¿Puedo? Héctor la encaró, y había tanto miedo en sus ojos que el corazón de Valentina se encogió. ¿Y si soy incapaz? ¿Y si lo arruino todo, como arruiné nuestro matrimonio? No lo arruinaste todo tú solo. Valentina se acercó a él, deteniéndose a medio metro de distancia. Yo también participé en este fracaso. Acepté esta dinámica. Dejé de luchar. Pero tú no deberías tener que luchar. La voz de Héctor estaba cargada de autoinculpación. Un marido debería hacer que su esposa se sintiera amada, valorada, y yo te he hecho sentir invisible. Héctor, lo veo, ¿sabes? Continuó, las palabras saliendo en un torrente ahora. Veo la manera en que miras por la ventana todas las mañanas, como si estuvieras atrapada. Veo cómo pasas horas en la biblioteca, porque es el único lugar donde puedes olvidar que eres infeliz. Lo veo, Valentina, pero no sé cómo arreglarlo. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Valentina ahora. Oír a Héctor expresar finalmente conciencia de su sufrimiento era al mismo tiempo liberador y doloroso. «Podemos aprender», dijo ella, la voz temblorosa, «juntos, por este bebé. Podemos intentar construir algo real». Héctor la observó por un largo momento y entonces, por primera vez desde que se casaron, dio un paso adelante y la abrazó. Fue un abrazo vacilante, torpe, como si no supiera bien dónde poner las manos. Pero era real. Era genuino. Valentina se permitió relajarse contra él, sintiendo el calor de su cuerpo, los latidos acelerados de su corazón, y por un breve momento se permitió imaginar que quizás, solo quizás, podrían hacer que esto funcionara. Pero en su mente, la imagen de Lorenzo aún brillaba, una llama que no podía apagar por mucho que lo intentara. Los 2 meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en la dinámica entre Valentina y Héctor. Él empezó a llegar más temprano a casa, a las 8, a veces incluso a las 7. Cenaban juntos, hablaban sobre el día de ella, sobre cómo se estaba sintiendo. Héctor incluso la acompañó a la primera ecografía, donde oyeron juntos el latido acelerado de su bebé. 8 semanas, dijo la doctora señalando el pequeño punto palpitante en la pantalla. Está todo bien con el bebé. Latidos cardíacos fuertes y regulares. Valentina observó el rostro de Héctor mientras él miraba fijamente la pantalla y vio algo ablandarse en su expresión. Sus dedos apretaron los de ella con una fuerza que rozaba lo doloroso, pero ella no se quejó. Era un progreso. Pero a pesar de los cambios, a pesar de los esfuerzos genuinos de Héctor,
Valentina no podía sacar a Lorenzo de su mente. Sabía que estaba mal, sabía que estaba siendo injusta con Héctor, que realmente estaba intentándolo. Pero el corazón no obedece a la lógica. Se sorprendía imaginando cómo sería si Lorenzo supiera del embarazo. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Estaría feliz por ella? ¿Triste? ¿Ambas cosas? Las respuestas llegaron de una forma que nunca esperó. Era una tarde lluviosa de jueves. Valentina estaba en la sala de estar hojeando una revista de decoración infantil cuando doña Celia anunció una visita. «El señor Lorenzo está aquí, señora». El corazón de Valentina se detuvo. Después se disparó a una velocidad alarmante. Se pasó las manos instintivamente por el vientre de 6 meses, ya visiblemente redondeado, y luego por el cabello, intentando recomponerse. Puede hacerle pasar». Lorenzo apareció en la puerta de la sala, y Valentina se quedó sin aliento. Parecía diferente, más delgado, el rostro marcado por líneas que no estaban allí antes. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, aquel castaño oscuro que parecía ver directamente en su alma. Los ojos de él fueron directos a su vientre. Se quedó paralizado, la sangre drenando de su rostro. Estás embarazada». No era una pregunta, era una constatación, dicha en un tono de voz que mezclaba shock, dolor y algo más profundo que Valentina no pudo identificar. «De 6 meses», confirmó ella, la voz saliendo más calmada de lo que sentía. «Me enteré justo después de la última vez que nos vimos». Lorenzo entró lentamente en la sala, como si estuviera en trance. Se sentó pesadamente en uno de los sillones, los ojos aún fijos en el vientre de ella. «Por eso no respondiste a mis mensajes». «¿Qué mensajes?» «Te envié 3 mensajes». Lorenzo finalmente alzó los ojos hacia el rostro de ella, preguntando cómo estabas, diciendo que estaba pensando en ti, que te echaba de menos. «Nunca recibí ningún mensaje». La revelación llegó lenta pero certera. Héctor debía haber interceptado los mensajes de alguna forma, cambiado su número, bloqueado a Lorenzo. No lo sabía, pero no sería sorprendente. Entonces, Lorenzo no terminó la frase, pero no lo necesitó. «Él no sabe sobre nosotros». Valentina se sentó cerca de él manteniendo una distancia respetable. «No hay un nosotros, Lorenzo. Nunca lo hubo». «No lo hubo». La voz de él estaba cargada de emoción contenida. «Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que no he podido dejar de pensar en ti ni un solo día? ¿Cómo explicas que me despierto en mitad de la noche recordando cada palabra que intercambiamos, cada mirada?» «Lorenzo, por favor». Valentina sintió las lágrimas quemar en sus ojos. «No lo hagas más difícil. Estoy embarazada de Héctor. Estoy intentando hacer que este matrimonio funcione. Por mí, por el bebé, por todos nosotros. Y está funcionando». Lorenzo se inclinó hacia adelante, los ojos penetrantes. «¿Eres feliz, Valentina? ¿Realmente feliz?» La verdad debió ser evidente en su rostro, porque Lorenzo cerró los ojos y suspiró profundamente. «Debería haber luchado por ti», dijo él, abriendo los ojos de nuevo. «Aquella noche en la terraza debería haber sido egoísta. Debería haberte pedido que vinieras conmigo, sin importar las consecuencias». «¿Y qué tendríamos ahora?» Valentina dejó las lágrimas correr libremente. «Habrías destruido tu relación con Héctor. Mi familia habría perdido el apoyo financiero de los Castillo. Yo habría sido vista como una mujer sin moral. ¿Y para qué? ¿Para un amor que puede que ni siquiera tuviera futuro? Pero habría valido la pena intentarlo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de todos los «y sí» y «peros» que flotaban entre ellos. «¿Por qué estás aquí, Lorenzo?», preguntó Valentina finalmente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Después de 2 meses sin dar noticias, ¿por qué has aparecido ahora?» «Porque Héctor me llamó ayer». Lorenzo se levantó, caminando hasta la ventana. «Quiere que sea el padrino del bebé». Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿El qué?» «Dijo que, a pesar de todo, soy familia, que quiere que su hijo crezca conociendo a su tío, que quiere arreglar nuestra relación». Lorenzo rió, pero no había humor en el sonido. La ironía no pasó desapercibida. «Me está pidiendo que sea el padrino de su hijo con la mujer que amo». «Lorenzo, no puedes». «Ya he aceptado». Valentina se levantó de un salto, o al menos lo intentó. El peso extra del embarazo hizo el movimiento torpe. «¿Por qué? ¿Por qué harías eso?». Lorenzo se giró para encararla,
y había una determinación feroz en sus ojos. Porque si no puedo tenerte como esposa, entonces me aseguraré de estar presente en tu vida de alguna forma. Dio un paso en su dirección, porque voy a protegerte a ti y a este bebé, aunque sea desde lejos, porque, no importa cuánto duela, eres parte de mi familia ahora, y yo no abandono a mi familia. Esto va a ser una tortura para ti, para los dos. Lo sé. Lorenzo estaba tan cerca ahora que Valentina podía ver las motas doradas en sus ojos castaños, pero prefiero la tortura de estar cerca de ti que el vacío de estar lejos. Valentina abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera formar las palabras, un dolor agudo atravesó su abdomen. Se arqueó hacia adelante con un grito, las manos volando hacia su vientre. ¡Valentina! Lorenzo la sujetó por los hombros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Dolor, logró decir entre dientes apretados. Algo va mal, y entonces lo sintió, la humedad caliente corriendo por sus piernas. Cuando miró hacia abajo, vio la sangre manchando su vestido blanco. No, 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 sintió el pánico subir, amenazando con sofocarla. El bebé, mi bebé, voy a llevarte al hospital. Ahora. Lorenzo la levantó en brazos como si no pesara nada, gritando a doña Celia, «¡Llame a una ambulancia y llame a Héctor!». Mientras Lorenzo la llevaba fuera de la mansión, Valentina sintió que el mundo empezaba a girar. El dolor era insoportable y el miedo era aún peor. Se agarró a la camisa de Lorenzo, enterrando el rostro en su pecho. «No dejes que mi bebé muera», imploró ella, la voz rota. «Por favor, Lorenzo, no lo dejes. No lo dejaré». La voz de él era firme, determinada, aunque ella podía sentir su corazón latiendo descontroladamente contra su oído. «Tú y este bebé vais a estar bien, te lo prometo». Pero mientras la ambulancia cortaba el tráfico de Madrid, en dirección al Hospital Ruber Internacional, con las sirenas aullando y Valentina perdiendo más y más sangre, Lorenzo se preguntaba si aquella era una promesa que podría cumplir. El Hospital Ruber Internacional era un borrón de luces blancas y voces urgentes. Valentina apenas registraba lo que estaba sucediendo, las manos de Lorenzo sujetando las suyas, la camilla corriendo por los pasillos, los médicos hablando en términos médicos que no comprendía. Desprendimiento de placenta, posible hemorragia, necesitamos estabilizar. Las palabras flotaban a su alrededor como pájaros asustados, imposibles de capturar. Todo lo que podía pensar era en el bebé. Su bebé, que aún no había visto, no había sostenido, no había tenido la oportunidad de amar adecuadamente. Lorenzo apretó la mano de él con fuerza cuando los médicos intentaron separarlos. «No me dejes sola, no voy a ir a ningún sitio». Él besó sus dedos rápidamente, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Voy a estar esperando aquí mismo cuando salgas, te lo prometo». Y entonces se la llevaron, y Lorenzo desapareció de su vista. El procedimiento fue una pesadilla. Los médicos lograron estabilizar la placenta, pero Valentina necesitaría reposo absoluto durante el resto del embarazo. El bebé estaba en riesgo. Cualquier estrés, cualquier movimiento en falso podría causar otro desprendimiento. Cuando Valentina finalmente despertó de la sedación, lo primero que vio fue a Héctor. Estaba sentado en la silla al lado de la cama del hospital, la corbata deshecha, el cabello desordenado, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, se levantó de un salto. «Valentina, gracias a Dios», cogió la mano de ella, apretándola con fuerza. «Me has asustado, mucho». «¿El bebé?» Su voz salió ronca, arañada. «¿Cómo está el bebé?» «Está bien, por ahora». Héctor se sentó en el borde de la cama, y Valentina pudo ver sus manos temblando. «Pero los médicos dijeron que fue por poco. Si Lorenzo no te hubiera traído tan rápido, si hubieras esperado unos minutos más». No terminó la frase, pero no lo necesitó. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Dónde está él? ¿Lorenzo? Algo pasó por el rostro de Héctor, una emoción que Valentina no pudo identificar completamente. ¿Celos? ¿Gratitud? ¿Ambas cosas? En la sala de espera. Lleva aquí desde que llegasteis. No ha querido irse. Héctor hizo una pausa, mirando fijamente las manos entrelazadas de ambos. «Te ha salvado la vida, Valentina. La vida de nuestro bebé». «Lo sé». Héctor alzó los ojos hacia ella, y había una vulnerabilidad cruda allí que nunca había visto antes. «Casi os pierdo». Su voz se quebró en la última palabra.
Estaba en una reunión estúpida sobre fusiones y adquisiciones, discutiendo números en hojas de cálculo, y tú estabas aquí, sangrando, luchando por la vida de nuestro hijo. Y yo no estaba allí. No estaba allí cuando me necesitabas. Héctor, no, sacudió la cabeza con fuerza. Déjame hablar. Necesito hablar. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para sumergirse en aguas profundas. Cuando Lorenzo llamó, cuando dijo lo que había pasado, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Pensé en todas las veces que llegué tarde a casa, todas las conversaciones que interrumpí porque tenía trabajo que hacer, todas las formas en que te hice sentir que no eras importante. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valentina. Y entonces pensé, ¿y si la pierdo? ¿Y si pierdo a nuestro bebé? ¿Y si nunca tengo la oportunidad de demostrarle quién puedo ser realmente? Héctor llevó la mano de ella hasta sus labios, besando sus dedos. No quiero ser mi padre, Valentina. No quiero ser el hombre frío y distante que pone el trabajo por encima de la familia. Quiero cambiar. Quiero ser mejor. Para ti, para nuestro bebé. No necesitas pasar por una tragedia para darte cuenta de eso, dijo Valentina suavemente. Siempre tuviste esa elección. Lo sé, y elegí mal, repetidamente. Se secó sus propias lágrimas con la mano libre, un gesto sorprendentemente vulnerable. Pero estoy eligiendo diferente ahora. He hablado con mis socios. Voy a reducir mi carga de trabajo. Voy a delegar más. Voy a estar presente, Valentina. No solo físicamente, sino realmente presente. Valentina quería creerle. Quería desesperadamente creer que la gente podía cambiar, que casi perder algo precioso podía transformar a alguien. Pero había una parte de ella, la parte que aún guardaba las palabras de Lorenzo en su corazón, que se preguntaba si sería suficiente. Vamos a hacer que esto funcione, dijo Héctor, interpretando su silencio como duda. Voy a demostrártelo, no con palabras, sino con acciones. Todos los días voy a demostrarte que tomaste la decisión correcta al darme esta oportunidad. Antes de que Valentina pudiera responder, hubo unos ligeros golpes en la puerta. Lorenzo entró, llevando 2 vasos de café. Cuando vio a Valentina despierta, todo su rostro se iluminó de alivio. «¿Estás bien?», dijo él, y había tanto sentimiento en esas 3 palabras que Valentina sintió que se le encogía el corazón. «Gracias a Dios. Gracias a ti», corrigió Héctor levantándose. «Lorenzo, yo no sé cómo agradecértelo. Has salvado a mi familia». Lorenzo le entregó uno de los cafés a Héctor, sus ojos encontrándose brevemente con los de Valentina antes de desviarlos. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no lo habrían hecho. Héctor puso la mano en el hombro de su hermano, apretando. Tú estabas allí cuando yo no estaba. Actuaste cuando yo habría dudado. Tú eres mejor hombre que yo, hermano. La incomodidad en el rostro de Lorenzo era palpable. Dio un paso atrás, apartándose del toque de Héctor. Voy a dejaros solos. Miró a Valentina, y ella vio un mundo de emociones no dichas en sus ojos. Cuídate, y cuida del bebé. Lorenzo, espera, llamó Héctor cuando su hermano ya se giraba para salir. Vamos a bautizar al bebé, en 3 meses cuando todo esté estable, y nos gustaría que fueras el padrino. Valentina vio el dolor pasar por el rostro de Lorenzo, rápido pero inconfundible. Héctor, no creo, por favor. Y ahora era Héctor quien tenía vulnerabilidad en la voz. Eres mi hermano, mi único hermano, y a pesar de habernos distanciado en los últimos años, sigues siendo familia. Quiero que mi hijo crezca conociéndote. Quiero que tenga lo que nosotros no tuvimos. Un tío presente que realmente se preocupa. Lorenzo miró de Héctor a Valentina, claramente en conflicto. Valentina quería decir que no, quería ahorrarles a ambos aquella tortura, pero era Héctor quien estaba hablando. Héctor quien estaba extendiendo esa rama de olivo a su hermano, completamente ajeno al hecho de que le estaba pidiendo al hombre que amaba a su esposa que fuera el padrino de su hijo. Sí, dijo Lorenzo finalmente, la voz ronca. Sería un honor. Héctor sonrió genuinamente feliz y abrazó a su hermano. Por encima del hombro de Héctor, los ojos de Lorenzo encontraron los de Valentina, y en aquella mirada ella vio promesas silenciosas, de protección, de presencia, de un amor que sería guardado pero nunca olvidado. Y mientras los 3 existían en aquel momento de falsa unidad familiar, cada uno de ellos cargaba secretos que amenazaban con hacerlo saltar todo por los aires. Los 3 meses siguientes
fueron una montaña rusa de emociones y cambios. Valentina pasó las primeras 6 semanas en reposo absoluto, confinada en la cama, observando el mundo a través de la ventana de su dormitorio. Héctor, fiel a su palabra, redujo drásticamente su carga de trabajo. Trabajaba desde casa 2 veces por semana, almorzaba con ella todos los días y por la noche leía en voz alta para su vientre. Lorenzo mantuvo una distancia respetuosa, pero una presencia constante. Llamaba semanalmente para verificar cómo estaba ella, siempre con Héctor presente. Visitaba quincenalmente, trayendo libros que pensaba que le gustarían, flores del jardín de la fundación, historias sobre los proyectos en Vallecas. Era un equilibrio delicado, frágil como el cristal, y Valentina vivía con miedo de que un movimiento en falso pudiera romperlo. Cuando Valentina finalmente entró en el 8º mes de embarazo, los médicos le dieron luz verde para que retomara actividades normales, con moderación. Fue un alivio inmenso poder salir de la cama, pasear por el jardín, sentir el sol en su rostro de nuevo. Era una mañana de sábado cuando tuvo la primera contracción. Estaba en el jardín, admirando las flores, cuando sintió un apretón familiar en el bajo vientre. No era dolor, aún no, pero era definitivamente diferente de las contracciones de Braxton Hicks que había estado sintiendo en las últimas semanas. «¡Héctor!», llamó ella, volviendo al interior de la casa con pasos apresurados. «Creo que es la hora». Lo que siguió fue un caos organizado. Héctor corrió como un loco por la casa, buscando la bolsa que habían preparado. Doña Celia llamó al Ruber Internacional, avisando que estaban de camino. Y Héctor, en un momento de claridad sorprendente, llamó a Lorenzo. «Está de parto. Vamos al hospital ahora». «¿Tú puedes venir?». Valentina no oyó la respuesta de Lorenzo, pero por el modo en que Héctor se relajó, supo que vendría. El parto fue largo. 14 horas de contracciones progresivamente más fuertes, de médicos monitorizando, de Héctor sujetando su mano y diciendo palabras de aliento que ella apenas registraba a través del dolor. Lorenzo llegó después de las primeras 6 horas. Héctor había salido brevemente a tomar un café, y cuando volvió, encontró a Lorenzo en la sala de espera. «Has venido», dijo Héctor, y había genuina gratitud en su voz. «Claro que he venido. Es mi ahijada la que está llegando». Lorenzo sonrió, pero Valentina podía ver la tensión alrededor de sus ojos. «¿Cómo está ella?». «Cansada, con dolor, pero fuerte». Héctor se pasó la mano por el cabello. «Mucho más fuerte de lo que yo jamás sería. Las mujeres siempre lo son». Los 2 hombres se quedaron en el pasillo, hablando en voz baja, mientras Valentina atravesaba otra contracción. Cuando finalmente pasó, ella llamó. «Héctor, ¿puedes traer a Lorenzo aquí?». Héctor dudó por un breve segundo, pero entonces asintió y fue a buscar a su hermano. Lorenzo entró en la habitación con pasos vacilantes, claramente incómodo. Pero cuando sus ojos encontraron los de Valentina, algo se ablandó en su expresión. «¿Cómo estás?», preguntó él suavemente, acercándose a la cama. «Aterrada», admitió ella, la voz temblorosa. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si después de todo esto, de toda la lucha, aún así pierdo...?» Oye». Lorenzo cogió su mano libre. Héctor sostenía la otra y apretó suavemente. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste a un matrimonio difícil, a una hemorragia potencialmente fatal, a 3 meses de reposo. Vas a sobrevivir a esto también, y tu bebé va a ser perfecto. ¿Lo prometes?». Lorenzo sonrió, los ojos brillando con emoción contenida. «Te lo prometo, y sabes que nunca rompo mis promesas». Valentina quería decir algo, quería expresar lo mucho que aquellas palabras significaban para ella. Pero otra contracción llegó, más fuerte esta vez, y todo lo que salió de su boca fue un grito de dolor. Las siguientes horas fueron un borrón. Médicos entrando y saliendo, enfermeras verificando la dilatación, anestesista aplicando la epidural. Héctor permaneció a su lado derecho, Lorenzo al izquierdo, ambos sujetando sus manos, ofreciendo palabras de aliento. Y entonces, finalmente, entre los gritos de «empuja» de la obstetra, Valentina sintió una presión inmensa y después, súbitamente, alivio. Y entonces, el sonido más hermoso que había oído en toda su vida, el llanto agudo de un recién nacido. «Es una niña», anunció la doctora, levantando al bebé minúsculo y rojo. «Una niña preciosa y sana». Valentina extendió los brazos instintivamente, y segundos después,
Habían colocado a su hija sobre su pecho. Era tan pequeña, tan perfecta, con mechones oscuros de cabello mojado y ojos apretados cerrados. Sus puños minúsculos se agitaban en el aire, protestando contra el mundo frío y brillante en el que acababa de nacer. «Hola, pequeña», susurró Valentina, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Hola, mi amor. ¿Te he esperado tanto tiempo?» Levantó los ojos y encontró a Héctor mirando al bebé con una expresión de total admiración. Lágrimas corrían por su rostro. Valentina nunca lo había visto llorar antes y tenía una mano sobre la boca, como si estuviera intentando contener un sollozo. «Es perfecta», dijo él, la voz rota. «Es absolutamente perfecta. ¿Quieres cogerla?» Con manos temblorosas, Héctor recibió al bebé. La sostuvo con tanto cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y Valentina vio el momento exacto en que se enamoró. Sus ojos se suavizaron, todo su rostro se transformó, y cuando miró de vuelta a Valentina, había tanto amor allí que ella sintió que se le encogía el corazón. «Gracias», dijo él, la voz poco más que un susurro. «Gracias por darme esto, por darnos a ella». Al otro lado de la cama, Lorenzo observaba la escena con una expresión compleja, alegría mezclada con dolor, amor fusionado con pérdida. Cuando se dio cuenta de que Valentina lo estaba observando, parpadeó rápidamente y sonrió. «Enhorabuena», dijo él suavemente. «Vais a ser unos padres increíbles». «Tú también», dijo Héctor de repente, extendiendo el bebé hacia Lorenzo. «Eres su padrino. Eres parte de esto también». Lorenzo dudó, sus ojos preguntando silenciosamente a Valentina si estaba bien. Ella asintió, y él finalmente recibió al bebé en sus brazos. Observar a Lorenzo sosteniendo a su hija fue una de las experiencias más agridulces de la vida de Valentina. Miraba al bebé con tanta ternura, tanta devoción, que era doloroso. Y cuando alzó los ojos hacia Valentina, ella vio allí un futuro alternativo, un mundo donde este bebé podría haber sido de ellos, donde podrían haber sido una familia de verdad. Pero ese no era el mundo en el que vivían. Este era el mundo donde Lorenzo era solo el padrino, donde su papel era amar desde lejos, donde tendría que devolver a ese bebé precioso a los brazos de su hermano y fingir que no tenía el corazón roto. «¿Cómo vamos a llamarla?», preguntó Héctor, devolviendo a Valentina al presente. Valentina había pensado en ello durante meses, había hecho listas de nombres, había debatido consigo misma infinitamente. «Maite», dijo ella finalmente. «Se llama Maite». «Maite Castillo», repitió Héctor probando el nombre. Una sonrisa se extendió por su rostro. «Es perfecto. Ella es perfecta». Lorenzo miró a la bebé en sus brazos, a la pequeña Maite que bostezaba y se acurrucaba contra su pecho. «Bienvenida al mundo, pequeña Maite», murmuró él. «No lo sabes aún, pero eres la persona más afortunada del mundo. Tienes una madre que luchó con uñas y dientes para mantenerte a salvo, y un padre que te quiere más que a nada». Y en aquel momento, mirando a los dos hombres de su vida, su marido, su hija y el hombre que nunca podría tener, Valentina se permitió creer que quizás, solo quizás, podrían hacer que esto funcionara. Maite tenía apenas 2 semanas cuando Valentina se dio cuenta de que Héctor había cambiado de verdad. Estaba en el cuarto del bebé a las 3 de la mañana, andando de un lado para otro con Maite en brazos, cantando suavemente una nana que Valentina no reconocía. La bebé tenía cólicos y llevaba llorando horas, y Héctor había insistido en que Valentina durmiera mientras él se encargaba. Valentina estaba en la puerta, observando la escena por la rendija. Héctor llevaba una camiseta vieja y pantalones de chándal, tan diferente de los impecables trajes de Hugo Boss que solía usar. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, el cabello estaba despeinado y había una mancha de leche regurgitada en su hombro, y nunca le había parecido más guapo. «Calma, pequeña», murmuraba él meciéndola suavemente. «Papá está aquí. Papá siempre va a estar aquí». Valentina sintió las lágrimas quemar en sus ojos. Era eso, era lo que ella había anhelado durante todo ese tiempo. Un marido al que realmente le importara, que realmente estuviera presente. Y Héctor estaba cumpliendo exactamente con eso. Entonces, ¿por qué una parte de ella todavía echaba de menos a Lorenzo? Los meses pasaron en un borrón de pañales sucios, tomas nocturnas y primeras sonrisas. Héctor mantuvo su promesa, trabajó menos, estuvo más presente, fue un padre dedicado. Se levantaba con Maite de madrugada, cambiaba pañales sin quejarse,
Aprendió a preparar biberones con la perfección de un chef. Lorenzo visitaba una vez por semana, siempre los sábados por la tarde. Traía regalos para Maite, libros infantiles, ropita, juguetes educativos. Se sentaba en el suelo del salón con ella, haciendo muecas graciosas que la hacían soltar carcajadas, contando historias sobre los proyectos en Vallecas. Y cada vez que se iba, Valentina sentía como si le arrancaran una parte de su alma. Maite cumplió 1 año en una tarde soleada de octubre. Organizaron una fiesta en el jardín de la mansión. Familia, amigos, compañeros de trabajo de Héctor. Había una tarta de 3 pisos decorada con flores de azúcar, globos rosas por todas partes y una pequeña piscina hinchable donde los niños podían jugar. Valentina llevaba un vestido amarillo claro, el cabello recogido en un moño suelto. Había perdido casi todo el peso del embarazo y se sentía por primera vez en más de 1 año como ella misma otra vez. «Estás radiante», dijo una voz detrás de ella. Valentina se giró y encontró a Lorenzo parado allí, sosteniendo un regalo envuelto en papel brillante. Llevaba una camisa azul clara y pantalones caqui, y el sol de la tarde iluminaba las motas doradas en sus ojos castaños. «Gracias». Ella aceptó el regalo, sus dedos rozando brevemente los de él. «No tenías que traer nada. Ya has traído tanto. ¿Para mi ahijada?» «Siempre». Lorenzo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Dónde está la cumpleañera?» Con Héctor enseñándole a todo el mundo cómo ha aprendido a dar palmitas. Caminaron juntos por el jardín, manteniendo una distancia cuidadosa. Valentina era hiperconsciente de cada movimiento de Lorenzo, de cómo él ajustaba el paso para igualar el de ella, de cómo él automáticamente ponía la mano en su espalda al guiarla alrededor de un grupo de invitados. «¿Cómo estás?», preguntó él suavemente. «De verdad, cansada», admitió ella. «Maite todavía se despierta 3 veces por noche, pero feliz. Héctor es un padre maravilloso, realmente ha cambiado Lorenzo. Lo veo». Había algo en la voz de él que hizo que Valentina mirara de cerca su rostro. «¿Y tú y él, estáis bien? ¿Como pareja?» Valentina dudó. La verdad era complicada. Héctor era atento, cariñoso, un compañero excelente en la crianza de Maite. Pero románticamente, sexualmente, rara vez se tocaban más allá de castos besos de buenas noches. Dormían en la misma cama, pero podría haber un océano entre ellos por la falta de intimidad. «Estamos bien», dijo ella finalmente, porque era más fácil que explicar la complicada verdad. «Estamos construyendo algo, lentamente». Lorenzo asintió, pero había decepción en sus ojos. ¿O era esperanza? Valentina no estaba segura. «Tito, Lorenzo». La voz aguda de Maite cortó el momento. La pequeña estaba en brazos de Héctor, con los bracitos extendidos hacia Lorenzo. «¡Aupa! ¡Aupa!». Lorenzo rió, cogiendo a la niña que se lanzó a sus brazos. Maite inmediatamente le agarró la nariz, riendo cuando él fingió que le dolía. «Cuidado, pequeña», bromeó él. «Necesito esta nariz». «Te adora», observó Héctor, apareciendo al lado de Valentina. Él pasó el brazo alrededor de la cintura de ella en un gesto posesivo que no pasó desapercibido para Lorenzo. «Tienes mano con los niños. Deberías tener los tuyos propios». Un músculo se contrajo en la mandíbula de Lorenzo. «Quizás un día, pero tendrías que encontrar una esposa primero», continuó Héctor ajeno a la tensión que se había instalado. «¿Has salido con alguien últimamente? Aquella profesora que la fundación contrató, ¿cómo se llamaba?» «Camila», respondió Lorenzo, todavía jugando con Maite, pero claramente incómodo. «Y no estamos saliendo, solo trabajando juntos. Deberías». Héctor apretó a Valentina contra sí. Tener una familia, un hijo, lo cambia todo. Te hace darte cuenta de lo que realmente importa. Valentina vio el dolor pasar por el rostro de Lorenzo, rápido pero inconfundible. Quiso decir algo, hacer algo para aliviar ese dolor. Pero, ¿qué podía decir? «Perdona a mi marido por no darse cuenta de que te está restregando nuestra felicidad por la cara. Quizás un día», repitió Lorenzo, devolviendo a Maite a los brazos de Héctor. «Pero por ahora me conformaré con ser el mejor padrino posible». Se alejó entonces disculpándose para ir a buscar algo de beber. Valentina lo observó irse, con el corazón encogido. «Está raro», comentó Héctor meciendo a Maite distraídamente. «¿Te has dado cuenta? Quizás solo esté cansado. El trabajo en la fundación es intenso. O quizás esté solo». Héctor besó la coronilla de Maite. «Tendré que presentarle a algunas amigas tuyas.
alguien elegante, inteligente. Se merece ser feliz. Valentina sintió algo amargo subir por su garganta. La idea de Lorenzo con otra mujer, besando a otra mujer, amando a otra mujer, era como un cuchillo en el estómago. Quizás deberíamos dejarle encontrar su propia felicidad, dijo ella, más bruscamente de lo que pretendía. Héctor la miró con sorpresa. ¿Estás bien? Estás pálida. Solo cansada. Voy a tomar un poco de aire. Se alejó antes de que él pudiera protestar, caminando rápidamente por el jardín hasta llegar a la parte aislada cerca del almendro. Allí, lejos de las miradas curiosas, permitió que las lágrimas cayeran. Quería a Héctor, o al menos quería quererlo. Era un buen hombre, un buen padre. Había cambiado por ella. Se había convertido en la persona que ella necesitaba que fuera. Pero no importaba cuánto lo intentara, no importaba cuántos momentos dulces compartieran, una parte de su corazón todavía pertenecía a Lorenzo, y llevar ese secreto, vivir con esa verdad no dicha, la estaba destrozando lentamente. ¿Valentina? Se giró y allí estaba él, Lorenzo parado a la entrada del espacio aislado, los ojos preocupados. «Estás llorando». «No es nada». Se secó rápidamente las lágrimas. «Solo estoy sensible. Es el primer cumpleaños de Maite y... no me mientas». Lorenzo dio un paso en su dirección. Luego se detuvo como si estuviera luchando contra sí mismo. «Por favor, Valentina, de todas las personas en el mundo, no me mientas a mí. ¿Qué quieres que te diga?» Las palabras salieron en un torrente desesperado. «¿Que pienso en ti todos los días? ¿Que cada vez que te vas, siento como si hubiera perdido algo precioso? ¿Que incluso cuando estoy con Héctor, incluso cuando estás siendo el marido perfecto, una parte de mí todavía te anhela?» Lorenzo cerró los ojos, la mandíbula tensa. «No puedes decir esas cosas». «Lo sé». Valentina dio un paso en su dirección, las palabras continuando a borbotones ahora que había empezado. «Sé que no debería sentir esto. Sé que está mal, que es desleal, que Héctor no se lo merece, pero no sé cómo parar, Lorenzo. No sé cómo hacer que mi corazón entienda lo que mi cabeza sabe. Valentina». Su voz estaba rota, cargada de dolor. «Nos estás matando. Esas palabras, esos sentimientos, nos están matando. Entonces dime cómo parar». Lloraba abiertamente ahora, sin importarle. «Dime cómo dejar de quererte, porque lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado». Lorenzo abrió los ojos y lo que vio allí la dejó sin aliento. Amor, deseo, dolor, todo mezclado en una tormenta de emociones. «No sé cómo parar», admitió él, la voz apenas un susurro, «porque yo también lo he intentado, y he fracasado, miserablemente». Se quedaron allí a medio metro de distancia, el mundo entero reduciéndose solo a ellos dos. Valentina podía oír risas lejanas de la fiesta, el sonido de Maite gritando alegremente, pero todo parecía estar a kilómetros de distancia. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, la voz débil. «Nada». Lorenzo retrocedió, creando más distancia entre ellos. «Vamos a continuar como estamos. Tú seguirás siendo la esposa de Héctor y yo seguiré siendo el padrino de Maite. Y vamos a guardar estos sentimientos, a enterrarlos tan profundo que quizás un día dejen de atormentarnos. ¿Y si nunca lo hacen?». Lorenzo sonrió, pero fue una sonrisa triste, sin alegría. «Entonces aprenderemos a vivir con el dolor. Porque la alternativa, destruir una familia, herir a personas inocentes, es impensable». Se giró para irse, pero Valentina gritó su nombre. Cuando él miró hacia atrás, ella dijo: «Eres un hombre bueno, Lorenzo Castillo, el mejor hombre que conozco». «Si fuera bueno», respondió él suavemente, «no estaría enamorado de la esposa de mi hermano». Y con esas palabras la dejó sola bajo el almendro, con el corazón roto y un futuro que parecía simultáneamente definido e incierto. 6 meses pasaron desde la fiesta de cumpleaños de Maite. 6 meses de Lorenzo manteniendo la distancia, visitando solo cuando era absolutamente necesario, siempre con Héctor presente. 6 meses de Valentina, fingiendo que no sentía un vacío cada vez que él se iba. Y 6 meses de Héctor, siendo el marido perfecto, atento, cariñoso, presente. Era primavera en Madrid, y la ciudad estaba en su máximo esplendor. El almendro en el jardín había florecido de nuevo, sus pétalos rosados cubriendo el césped como confeti. Maite tenía 1 año y medio ahora, corriendo por el jardín con sus piernecitas regordetas, riendo e intentando coger las flores que caían. Valentina estaba sentada en la terraza, observando a su hija jugar, cuando Héctor,
apareció con un sobre grueso en las manos. «Ha llegado esto para ti», dijo él entregándole el sobre, «de la Complutense». El corazón de Valentina dio un vuelco. Se había inscrito en secreto para retomar su carrera de filología, pero aún no se lo había contado a Héctor. No estaba segura de cómo reaccionaría. Con dedos temblorosos abrió el sobre y leyó la carta que había dentro. «Me han aceptado», susurró ella, los ojos abriéndose de par en par. «Me convalidan todas las asignaturas que tenía. Puedo terminar mi carrera. Puedo por fin terminar algo que empecé». Alzó los ojos hacia Héctor esperando, ¿qué? Enfado, decepción, pero lo que vio fue puro orgullo. «Eso es maravilloso», dijo él, sonriendo ampliamente. «¿Por qué no me dijiste que te habías inscrito?» «Yo no estaba segura de cómo reaccionarías. La última vez dijiste, sé lo que dije». Héctor se sentó a su lado, cogiendo su mano, y estaba equivocado, completamente equivocado. Deberías terminar tu carrera, por supuesto. Deberías perseguir tus sueños. Te apoyaré en todo. Valentina sintió las lágrimas quemar en sus ojos. Era eso, era lo que había pedido, rezado, suplicado durante tanto tiempo. Un marido que la apoyaba, que quería verla crecer. «¿Y Maite?», preguntó ella. «Las clases son durante el día y doña Celia puede ayudar, y yo ajustaré mi horario para estar más en casa». Héctor besó sus dedos. «Haremos que funcione, Valentina, juntos». Y por un momento, Valentina se permitió creer que había tomado la decisión correcta, que quedarse con Héctor, trabajar en el matrimonio, había valido la pena. Pero entonces llegó el evento benéfico. Era la gala anual de la Fundación Castillo, un evento glamuroso en el Hotel Palace que reunía a la élite de Madrid para recaudar fondos para proyectos sociales. Héctor, como uno de los principales donantes, siempre asistía. Y este año, por primera vez desde que nació Maite, Valentina lo acompañaría. Llevaba un vestido de gala azul marino, el escote modesto pero elegante, la tela fluyendo alrededor de su cuerpo como agua. Doña Celia la había ayudado con el pelo, recogiéndolo en un moño sofisticado con algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro. Se sentía guapa, no solo presentable, sino verdaderamente guapa, por primera vez en mucho tiempo. «Estás deslumbrante», dijo Héctor cuando ella bajó las escaleras. Él estaba impecable en un smoking negro, la pajarita perfectamente anudada. «Tendré que vigilarte toda la noche para ahuyentar a los pretendientes». Valentina rió, permitiendo que él la ayudara a ponerse el abrigo. «Creo que es seguro decir que no hay peligro de eso. Te subestimas». El Hotel Palace era tan impresionante como Valentina recordaba de las pocas veces que había estado allí. El salón de baile estaba decorado con miles de luces centelleantes, mesas cubiertas con manteles blancos impecables, arreglos florales extravagantes en cada rincón. Y en el centro de todo, coordinando el evento con eficiencia tranquila, estaba Lorenzo. Valentina lo vio antes de que él la viera a ella. Llevaba un smoking que se ajustaba perfectamente a su cuerpo alto, el cabello peinado hacia atrás revelando su frente amplia. Estaba conversando con un grupo de donantes, sonriendo y gesticulando, completamente a gusto. Y entonces sus ojos encontraron los de ella a través del salón abarrotado y el mundo se detuvo. La reacción fue instantánea y devastadora. Valentina sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. El corazón le latió tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Y por el modo en que los ojos de Lorenzo se abrieron de par en par, como su sonrisa vaciló, supo que él estaba sintiendo lo mismo. «¿Vamos a saludar a Lorenzo?», sugirió Héctor, inconsciente del momento cargado. «Ha trabajado tanto en este evento. Deberíamos felicitarlo». Valentina asintió sin confiar en su propia voz. Cruzaron el salón, y cada paso pareció llevar una eternidad. Lorenzo los observó acercarse, una máscara educada de cordialidad, reemplazando la emoción cruda que Valentina había visto momentos antes. «Héctor, Valentina», le tendió la mano a Héctor, estrechándosela firmemente. Luego se giró hacia Valentina, y hubo la más mínima vacilación antes de coger su mano y besarla levemente, como era costumbre. Estás preciosa. Gracias». La voz de ella salió ronca. «El evento es maravilloso. Has hecho un trabajo increíble. Trabajo de equipo». Lorenzo soltó la mano de ella rápidamente, como si el toque quemara. «No puedo llevarme todo el mérito.
Un camarero pasó con una bandeja de champán. Héctor cogió 2 copas, ofreciéndole una a Valentina. «Un brindis», dijo él alzando la copa, «por mi brillante hermano, que está cambiando vidas todos los días». Brindaron, el tintineo del cristal sonando alto en el salón. Valentina bebió, agradecida por tener algo que hacer con las manos. «¿Cómo está Maite?», preguntó Lorenzo, y había auténtica añoranza en su voz. «Echo de menos las visitas semanales, creciendo como la mala hierba», respondió Héctor orgullosamente. «Ya está hablando en frases cortas. Ayer dijo, papá tonto, y nos reímos durante 5 minutos seguidos. Pregunta por ti», añadió Valentina, y entonces se arrepintió cuando vio el dolor pasar por el rostro de Lorenzo. «Pregunta cuándo vendrá el Tito Lo a visitarla». «Sé pronto», prometió Lorenzo, pero ambos sabían que era una promesa vacía. «Ha sido complicado, con el trabajo». «Trabajas demasiado», dijo Héctor, dándole una palmada en el hombro a su hermano. «Deberías sacar tiempo para vivir un poco, quizás encontrar una novia». Lorenzo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Quizás». De hecho, Héctor se giró hacia Valentina. «Está esa amiga tuya de la Complutense, Fernanda. ¿No es profesora también? Quizás podríamos organizar una cena». «Héctor, no», cortó Lorenzo más bruscamente de lo que pretendía, luego más suavemente. «Aprecio la preocupación, pero no necesito ayuda para encontrar compañía». Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Valentina tomó otro sorbo de champán, deseando estar en cualquier lugar menos allí. «Yo necesito ir al servicio», murmuró ella, colocando la copa vacía en una mesa cercana. «¿Os importa?» «Claro que no». Héctor besó su mejilla. «No tardes mucho. La presentación empieza en 15 minutos». Valentina se alejó rápidamente, cruzando el salón hacia el pasillo que llevaba a los aseos. Pero una vez allí, no entró. En lugar de eso, siguió caminando hasta encontrar una terraza vacía que daba a la piscina iluminada del hotel. El aire nocturno era fresco contra su piel acalorada. Se apoyó en la barandilla, cerrando los ojos y respirando profundamente. No podía hacer esto. No podía seguir fingiendo que ver a Lorenzo no la afectaba, que estaba perfectamente feliz en su matrimonio con Héctor. «Tú también lo has sentido». Valentina se giró de un salto. Lorenzo estaba parado en la puerta de la terraza, la pajarita ya deshecha, los primeros 2 botones de la camisa abiertos. Parecía desaliñado, desesperado, tan diferente del hombre controlado de momentos atrás. «Lorenzo, no deberías estar aquí. Héctor se dará cuenta». «No me importa». Cruzó la terraza en 3 largas zancadas. «No aguanto más esto, Valentina. No aguanto más fingir que no siento lo que siento, que verte con él no me mata un poco más cada día. Hablamos de esto. Decidimos... No decidimos nada». Su voz se alzó desesperada. «Tú decidiste. Elegiste quedarte con él y yo respeté esa elección, pero eso no hace que duela menos. No hace que deje de quererte». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, crudas y honestas y devastadoras. «Lorenzo», Valentina sintió las lágrimas quemar en sus ojos. «Por favor, no hagas esto». «Entonces dímelo». Dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. «Mírame a los ojos y dime que no sientes lo mismo, que cuando me viste esta noche, tu corazón no dio un vuelco, que no piensas en mí, no sueñas conmigo, no imaginas cómo sería si las cosas fueran diferentes». «No es justo». «Lo sé». Alzó la mano, los dedos suspendidos a centímetros de su rostro pero sin tocarla. «Nada de esto es justo. No es justo que me enamorara de la mujer equivocada. No es justo que estés atrapada en un matrimonio que empezó sin amor. No es justo que Héctor, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca vaya a conocerte de la forma en que yo te conozco». «Héctor es un buen hombre», dijo Valentina, pero su voz era débil. «Ha cambiado. Me quiere. ¿Pero tú lo quieres a él?» Y ahí estaba, la pregunta que Valentina había evitado durante 1 año y medio. La pregunta cuya respuesta conocía pero tenía miedo de admitir. «Estoy intentándolo», susurró ella. «Todos los días estoy intentando quererlo de la forma que se merece. Pero no puedes». Lorenzo finalmente la tocó, sus manos enmarcando su rostro con tanta ternura que ella sintió un sollozo subir por su garganta. «Porque ya quieres a otra persona». «Lorenzo, para...» Pero él no paró. En lugar de eso, se inclinó y la besó. El beso fue todo lo que Valentina había imaginado y más. Suave pero desesperado,
tierno pero apasionado. Debería haberse apartado, debería haber protestado, pero en lugar de eso, sus manos subieron para agarrar las solapas de él, atrayéndolo más cerca. Por un momento glorioso y terrible, se permitió sentir todo el amor, todo el deseo, toda la conexión que había negado durante tanto tiempo. Lorenzo la besó como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando, como si ella fuera luz y él hubiera estado en la oscuridad. Y entonces la realidad volvió con una fuerza aplastante. Valentina se apartó bruscamente, llevándose las manos a los labios, los ojos desorbitados de horror. «No, no, no, no», retrocedió, poniendo distancia entre ellos. «No podemos, yo no puedo. Valentina, estoy casada». Las palabras salieron en un grito ahogado. «Tengo una hija. Hice una promesa, Lorenzo. A Héctor, a Maite, a mí misma. No puedo hacerles esto. ¿Pero puedes hacerte esto a ti misma?» Lorenzo respiraba con dificultad, los ojos brillando con emoción no derramada. ¿Puedes seguir viviendo una mentira, fingiendo ser feliz cuando claramente no lo estás? Estoy feliz. Héctor me hace feliz. Entonces, ¿por qué me has devuelto el beso? Valentina no tenía respuesta para eso. O mejor dicho, la tenía, pero era una respuesta a la que no podía dar voz. «Tengo que irme», dijo ella, pasando a su lado en dirección a la puerta. «Necesito volver con mi marido». «Valentina, espera». Pero ella ya se había ido, dejando a Lorenzo solo en la terraza con el sabor de ella aún en sus labios y el corazón destrozado en el pecho. Y mientras volvía al salón, componiendo una sonrisa y entrelazando su brazo con el de Héctor, una única verdad resonaba en su mente. No podría seguir fingiendo. Algo se había roto en aquella terraza y no sabía si algún día conseguiría repararlo. Valentina no durmió aquella noche. Se quedó tumbada al lado de Héctor, que roncaba suavemente, reviviendo aquel beso una y otra vez, el toque de los labios de Lorenzo en los suyos, la manera en que su cuerpo había encajado perfectamente contra el de él, la sensación de que finalmente, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar, y entonces la culpa venía como una ola, amenazando con ahogarla. En los días siguientes, Valentina evitó a Lorenzo por completo. No respondía a sus llamadas, no abría sus mensajes. Cuando él apareció por la mansión, ella inventó excusas. Le dolía la cabeza, Maite la necesitaba, tenía compromisos previos. Héctor notó su agitación. «¿Estás bien?», preguntó él una noche mientras cenaban. Maite estaba en su trona, jugando con trozos de pasta. «Pareces distante». «Estoy bien, solo cansada». Valentina empujó la comida por el plato, sin apetito. «Las clases en la Complutense son más intensas de lo que recordaba. ¿Quieres dejarlo? No quiero que te satures». «No». La respuesta salió más vehemente de lo que pretendía. «No, yo lo necesito. Necesito tener algo que sea mío». Héctor frunció el ceño, pero no presionó. En lugar de eso, cambió de tema, hablando sobre el trabajo, sobre Maite, sobre planes para el fin de semana. Y Valentina asintió en los lugares correctos. Sonrió cuando era apropiado y fingió que su mundo no se estaba desmoronando. Fue doña Celia quien finalmente la confrontó. Era una tarde de jueves. Valentina estaba en la biblioteca, fingiendo leer 100 años de soledad, pero en realidad solo mirando las páginas sin ver las palabras. Doña Celia entró con una bandeja de café, colocándola en la mesita al lado del sillón de Valentina. «Tiene que comer, señora», dijo ella suavemente. «Está muy delgada. No tengo hambre». Y no tiene hambre desde hace una semana. Doña Celia se sentó en el sillón de enfrente, algo que nunca hacía. Era una señal de lo preocupada que estaba. «¿Qué pasó en la gala?». Valentina alzó los ojos bruscamente. «¿Cómo? Llevo 15 años trabajando en esta casa. Cuidé de Héctor y Lorenzo cuando eran niños. ¿Cree que no me doy cuenta cuando algo va mal?». Doña Celia se inclinó hacia adelante, sus ojos bondadosos pero firmes. Volvió de ese evento diferente, asustada, y el señor Lorenzo no ha aparecido por aquí desde entonces. No pasó nada. No me mienta, niña. Yo no soy Héctor. Yo lo veo. Las defensas de Valentina finalmente cedieron. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente cayeron y se lo contó todo. El beso, los sentimientos, la culpa abrumadora. Doña Celia escuchó en silencio, sin juicio en su rostro. Cuando Valentina terminó, la mujer mayor
suspiró profundamente. ¿Quieres a Lorenzo? No era una pregunta, era una afirmación simple y devastadora. Yo no lo sé, pero incluso mientras lo decía, Valentina sabía que era mentira. Vale, sí, quiero a Lorenzo, pero eso no cambia nada. Sigo estando casada con Héctor, sigo siendo la madre de Maite. ¿Y cree que Maite va a ser feliz creciendo en una casa donde su madre es infeliz? No soy infeliz. Héctor es maravilloso. Ha cambiado. Él, pero no lo quieres. Doña Celia cogió la mano de Valentina, apretándosela con firmeza. No de la forma que deberías, no de la forma que quieres a Lorenzo. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que deje a Héctor? ¿Que destruya nuestra familia? Estoy sugiriendo que sea honesta. Con Héctor, pero principalmente consigo misma. Doña Celia se levantó, alisando su falda, porque los secretos tienen una manera de salir a la luz eventualmente, y cuanto más tiempo espera, más gente resulta herida. Las palabras de doña Celia resonaron en la mente de Valentina durante los siguientes días. Sabía que la mujer mayor tenía razón. Necesitaba ser honesta con Héctor. Pero ¿cómo? ¿Cómo le dices al hombre que se ha transformado por ti, que es un padre maravilloso para tu hija, que quieres a su hermano? La decisión le fue arrebatada en una mañana de martes. Valentina estaba en la cocina, preparando un biberón para Maite, cuando oyó voces altas viniendo del despacho de Héctor. Una de las voces era de Héctor, la otra era de Lorenzo. «No puedes seguir huyendo de mí». La voz de Lorenzo estaba cargada de frustración. «Te llamo, no respondes. Vengo aquí. Inventas excusas. ¿Qué demonios está pasando?» «Lo que está pasando», respondió Héctor, la voz peligrosamente calmada, «es que aparentemente has decidido que puedes aparecer en mi casa cuando te da la gana y hacer exigencias. No se trata de eso, se trata de Valentina. Me está evitando, y necesito saber por qué». Valentina soltó el biberón y corrió hacia el despacho. Cuando llegó a la puerta, vio a Héctor de pie detrás de su escritorio, a Lorenzo frente a él, ambos tensos como cuerdas de violín. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella, la voz temblorosa. Ambos hombres se giraron para mirarla. Héctor frunció el ceño, preocupado. Lorenzo pareció aliviado y desesperado al mismo tiempo. «Valentina, finalmente». Lorenzo dio un paso en su dirección. «¿Sabe por qué me estás evitando?» Yo no mientas». Su voz era áspera. «Merezco al menos honestidad, ¿no crees?» «Lorenzo, cuidado con el tono», advirtió Héctor rodeando el escritorio. «Estás hablando con mi esposa. Sé muy bien quién es». Lorenzo se giró hacia su hermano. «Lo sé porque ella, porque tú qué». Héctor estaba alerta ahora, sus ojos entrecerrándose. «Completa la frase, Lorenzo». El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Valentina podía oír su propio corazón latiendo. Podía ver el pecho de Lorenzo subiendo y bajando, con respiraciones pesadas. Podía sentir la tensión irradiando de Héctor. «Nos besamos», dijo Valentina súbitamente, la voz saliendo en un susurro, pero sonando como un grito en el silencio. «En la gala, en la terraza, nos besamos». Héctor se quedó completamente inmóvil. Todo el color desapareció de su rostro. Por un largo momento simplemente se quedó allí parado, procesando las palabras que acababa de oír. Vosotros... No podía formar frases completas. «¿Cómo? ¿Cuánto tiempo?» «Fue solo esa vez», dijo Lorenzo rápidamente. «Te lo juro, Héctor, fue solo esa vez. Yo perdí el control. No debí...» «Besaste a mi esposa». La voz de Héctor era extrañamente calmada, lo que de alguna forma era más aterrador que si estuviera gritando. «Mi hermano besó a mi esposa». «Héctor, lo siento mucho», empezó Valentina, las lágrimas ya corriendo. «Nunca quise...» «¿Cuánto tiempo?», interrumpió Héctor, finalmente mirándola, y lo que vio en sus ojos la hizo retroceder. Traición, dolor, furia, todo mezclado. «¿Cuánto tiempo vosotros dos?» «No hemos hecho nada». Lorenzo estaba desesperado ahora. «Nunca... Fue solo ese beso, te lo juro. Pero queríais». Héctor rió, pero fue un sonido amargo, sin humor. «Queríais, y probablemente todavía queréis». «Héctor». Valentina intentó acercarse, pero él levantó la mano, deteniéndola. «No, no te me acerques». Cogió las llaves del coche de encima del escritorio. Necesito salir de aquí». «Héctor, por favor, vamos a hablar de esto», imploró Valentina. «No te vayas así, no cuando estás así». Pero Héctor ya estaba saliendo, pasando a su lado sin mirarla, sus pasos resonando por el pasillo de mármol.
Oyeron la puerta principal cerrarse de un portazo, el rugido del motor del coche, el sonido de los neumáticos chirriando en la salida. Y entonces, silencio. Valentina se dejó deslizar por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazando las rodillas contra el pecho. Lorenzo se quedó parado por un momento, luego se acercó lentamente, arrodillándose a su lado. Valentina, lo siento mucho. Esto es culpa mía. No debí haber venido aquí. No debí haber presionado. No es culpa tuya. Es mía. Ella levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados. Debería habérselo contado antes. Debería haber sido honesta desde el principio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Valentina no tenía respuesta. Todo lo que sabía era que acababa de destruir su matrimonio. Había partido el corazón de un hombre bueno y había abierto un abismo entre dos hermanos. Y por primera vez desde que todo empezó, no estaba segura de si el amor que sentía por Lorenzo valía todo el daño que había causado. Héctor no volvió aquella noche, ni la noche siguiente. Valentina llamó innumerables veces, pero sus llamadas iban directas al buzón de voz. Le envió mensajes, correos electrónicos, todo sin respuesta. Lorenzo se quedó en la mansión, no queriendo dejar a Valentina sola, pero manteniendo una distancia respetuosa. Durmió en la habitación de invitados, ayudó con Maite, pero no intentó tener ninguna conversación profunda sobre lo que había pasado. Fue doña Celia quien finalmente trajo noticias. «El señor Héctor está alojado en el Hotel de la Castellana», dijo ella, entrando en el salón donde Valentina estaba sentada con Maite en el regazo. «Ha llamado pidiendo que le preparara algo de ropa. ¿Ha dicho algo? ¿Sobre volver? ¿Sobre...?» Doña Celia negó con la cabeza tristemente. Solo dijo que necesitaba tiempo para procesar y pidió que la cuidara a usted y a la pequeña Maite. Valentina sintió las lágrimas quemar de nuevo. Incluso devastado, incluso traicionado, Héctor aún se preocupaba por ellas. Eso, de alguna forma, lo hacía todo peor. Fueron 3 días de tortura antes de que Héctor finalmente regresara. Apareció un sábado por la tarde, pareciendo exhausto. Ojeras profundas, ropa arrugada, el cabello sin vida. «Tenemos que hablar», dijo él, la voz ronca de tanto no usarla. Se sentaron en la sala de estar, Maite jugando alegremente en la alfombra entre ellos, ajena a la tensión. Lorenzo estaba en el jardín, dándoles privacidad. «He pasado los últimos días pensando», empezó Héctor sin mirarla, «intentando entender cómo hemos llegado aquí, dónde me equivoqué, qué podría haber hecho diferente». «Tú no te equivocaste en nada», dijo Valentina rápidamente. «Héctor, has sido maravilloso. Cambiaste, te convertiste en el hombre que necesitaba, pero no en el hombre que querías». Las palabras flotaron en el aire, crudas y honestas. «Te quiero», dijo Valentina, y era verdad, en cierto modo. «Eres un buen hombre, un padre maravilloso. Estoy agradecida por todo lo que has hecho. Pero ¿quieres más a Lorenzo?». No era una pregunta, era una constatación, y Valentina no podía negarlo. «Lo siento mucho», susurró ella. «Nunca quise que esto pasara, nunca quise hacerte daño. Pero pasó». Héctor finalmente la miró, y había tal cansancio en sus ojos que el corazón de Valentina se encogió. «Y ahora tenemos que decidir qué hacer. ¿Qué quieres hacer tú?». Héctor se levantó caminando hasta la ventana. Se quedó allí parado por un largo momento, observando a Maite jugar, los hombros tensos. «Quiero que seas feliz», dijo él finalmente. «Quería ser capaz de hacerte feliz, pero claramente no lo soy, y quizás nunca lo fui. Héctor, voy a firmar los papeles del divorcio». Se giró y había lágrimas en sus ojos. «No voy a luchar contra esto, no voy a hacerlo difícil. Mereces estar con alguien a quien quieras de verdad, y Maite merece unos padres que sean genuinamente felices, aunque estén separados». Valentina no esperaba esto. Esperaba rabia, acusaciones, quizás incluso un ultimátum, pero no esa rendición elegante. «¿Y qué hay de la custodia?», preguntó ella con voz temblorosa. «Compartida». Héctor se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Soy su padre, Valentina. Nada de lo que ha pasado entre nosotros cambia eso. Quiero estar presente en su vida. Quiero ser un padre, aunque ya no sea tu marido». «Claro, por supuesto que sí». «¿Y Lorenzo?». La pregunta salió tensa. «¿Vais a...?» «No lo sé». Y era verdad. Valentina no había pensado más allá de arreglar el daño que había causado. «Necesito tiempo, para procesar, para entender lo que realmente quiero». Héctor asintió, pareciendo aliviado. «Bien,
porque pase lo que pase entre tú y él, sigue siendo mi hermano, y no quiero perderlo a él también. Héctor, eres mejor hombre de lo que merecía. No, Valentina. Él se acercó cogiendo su mano por un breve momento. Mereces a alguien que te quiera con todo el corazón. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero el corazón es terco, y el tuyo nunca fue completamente mío. Le besó la frente. Un beso de despedida. Luego se agachó para coger a Maite. La niña rió, agarrando la nariz de su padre. «¡Papá!», gritó alegremente. «Hola, mi pequeña». Héctor la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cabello. «Papá siempre te va a querer. Siempre, siempre, siempre. ¿Entendido?» «Papá quiere», asintió Maite, sin entender la gravedad del momento. Héctor se la devolvió a Valentina. Luego retrocedió. «Me quedaré en el hotel por ahora. Mis abogados se pondrán en contacto para discutir los detalles del divorcio, pero volveré el fin de semana para estar con Maite, si te parece bien». «Claro, siempre que quieras». Héctor asintió. Luego caminó hacia la puerta. Allí se detuvo, mirando hacia atrás una última vez. «Sé feliz, Valentina», dijo él suavemente. «Es todo lo que siempre quise para ti». Y entonces se fue, dejando a Valentina sola con su hija y el peso abrumador de todo lo que había sucedido. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. El divorcio se finalizó con sorprendente rapidez. Héctor mantuvo su palabra y no complicó nada. Valentina conservó la mansión, pero solo porque Héctor insistió, diciendo que Maite necesitaba estabilidad. Él compró un apartamento cerca y recogía a Maite todos los fines de semana. Y sorprendentemente, desarrollaron una amistad genuina. Era extraño al principio hablar con su exmarido sin el bagaje de un matrimonio fallido, pero poco a poco encontraron un ritmo. Discutían planes para Maite, compartían historias graciosas, incluso salían juntos ocasionalmente a eventos de la guardería. Lorenzo mantuvo la distancia durante todo ese tiempo. Él y Héctor habían tenido una conversación, una que ninguno de los dos quiso compartir con Valentina, pero después de eso volvían a hablarse. No era como antes, pero era un comienzo. Valentina se centró en sí misma, terminó su carrera en la Complutense, graduándose con honores. Empezó a trabajar como correctora freelance, algo que podía hacer desde casa mientras cuidaba de Maite. Hizo terapia, aprendió a quererse a sí misma de nuevo, y Lorenzo esperó. Fue 6 meses después de que el divorcio se finalizara cuando finalmente tuvieron su primera conversación real. Lorenzo había llamado, preguntando si podía visitarlos, no como padrino de Maite, sino como... No terminó la frase. Valentina dijo que sí. Llegó un domingo por la tarde, llevando flores silvestres, no rosas caras, sino margaritas sencillas y amarillas, las favoritas de Valentina, que él había descubierto a través de una cuidadosa observación a lo largo de los años. «Estas son para ti», dijo él extendiendo el ramo. «Si las quieres, si no, lo entiendo». Valentina cogió las flores, presionando el rostro contra los pétalos suaves. «Gracias, son preciosas». Se sentaron en la terraza trasera, donde todo había empezado tantos años atrás. El almendro estaba en plena floración de nuevo, sus pétalos rosados danzando con el viento. «¿Cómo estás?», preguntó Lorenzo suavemente. «Mejor», y era verdad. Más ligera, como si por fin pudiera respirar adecuadamente por primera vez en años. «¿Y Maite?». «Adaptándose bien. Le encantan los fines de semana con Héctor, y él es un padre increíble. Siempre fue capaz de amar completamente». Lorenzo sonrió tristemente, solo que no sabía cómo. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando a los pájaros, sintiendo la brisa. «Valentina, yo...». Lorenzo hizo una pausa, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. «No he venido aquí para presionarte, no he venido a pedir nada. Solo quería que supieras que estoy aquí. Si me necesitas, en cualquier capacidad, amigo, confidente, lo que sea, estoy aquí. Y si necesito más». Las palabras salieron antes de que Valentina pudiera detenerlas. «¿Y si te necesito como algo más que un amigo?». Lorenzo la encaró, el corazón claramente en sus ojos. «Entonces, estaría aquí para eso también, pero solo cuando estés lista, sin prisas, sin presión». «Creo...». Valentina respiró hondo reuniendo valor. «Creo que estoy lista. No para algo serio inmediatamente, no para vivir juntos o grandes declaraciones, sino para intentarlo, para ver si lo que sentimos el uno por el otro es real
o solo fruto de circunstancias imposibles? Es real, dijo Lorenzo firmemente. Al menos para mí es real. Siempre lo ha sido. Entonces vamos a descubrirlo. Valentina extendió la mano y Lorenzo la cogió entrelazando sus dedos. Juntos. Lorenzo sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente feliz que ella veía en su rostro en años. Juntos, repitió él, y mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranjas y rosas, permanecieron sentados cogidos de la mano, el comienzo de algo nuevo y aterrador y maravilloso desarrollándose entre ellos. Pero aún no sabían que la prueba más grande de su amor todavía estaba por llegar. Pasó un año desde aquella tarde en la terraza, un año de citas cuidadosas, de construir algo real entre Valentina y Lorenzo. Fueron despacio, cenas ocasionales, paseos por el Retiro con Maite, largas conversaciones hasta tarde en la noche. Héctor permaneció como una presencia constante y sorprendentemente solidaria. Incluso alentó discretamente la relación, diciéndole a Valentina que merecía ser feliz. Pero había momentos, Valentina lo veía en sus ojos, en los que le dolía ver a su hermano con la mujer que un día fue suya. Era una dinámica complicada, delicada, que funcionaba solo porque todos los implicados estaban genuinamente intentando hacerlo lo mejor posible. Y entonces llegó el evento benéfico de aniversario de la fundación. Era una cena formal en el mismo Hotel Palace, donde Lorenzo y Valentina se habían besado por primera vez. Valentina llevaba un vestido rojo cereza, su cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Lorenzo estaba a su lado, guapísimo en un smoking negro, sonriendo orgullosamente mientras presentaba los éxitos del año. Héctor también estaba presente, acompañado de una colega de trabajo. No exactamente una cita, había aclarado, pero un progreso. Valentina se sintió genuinamente feliz por él. La noche iba bien hasta que Lorenzo subió al escenario para dar su discurso anual. «Quiero agradeceros a todos por venir esta noche», empezó él, la voz firme y clara. «La Fundación Castillo ha alcanzado hitos increíbles este año. Hemos alfabetizado a más de 5.000 niños en Vallecas, abierto 3 nuevos centros comunitarios e implementado programas de tutoría que están cambiando vidas». Los aplausos llenaron el salón. Lorenzo esperó a que disminuyeran antes de continuar. «Pero esta noche no quiero hablar solo de números y éxitos. Quiero hablar de algo más personal». Sus ojos encontraron a Valentina entre la multitud y ella sintió que se le aceleraba el corazón. Sobre amor, sacrificio y tener el valor de elegir la felicidad. El salón quedó en silencio. Valentina podía sentir todos los ojos volviéndose hacia ella. «Hace algunos años conocí a una mujer», continuó Lorenzo sin apartar la mirada de ella. «Una mujer que estaba atrapada, infeliz, pero intentando ser valiente, y me enamoré de ella, profunda y completamente, pero estaba casada. Con mi hermano». Un murmullo recorrió a la multitud. Valentina vio a Héctor en la periferia de su visión, inmóvil, observando. Y durante mucho tiempo mantuvimos la distancia. Hicimos lo correcto, o al menos lo que pensábamos que era lo correcto. Pero el corazón no obedece a la lógica. Al corazón no le importa lo que es apropiado o conveniente. Lorenzo bajó del escenario, caminando lentamente hacia la mesa de Valentina. El corazón solo sabe lo que quiere. Se detuvo frente a ella, extendiendo la mano. Valentina la cogió, temblando, dejándolo ayudarla a levantarse. «Valentina Ferrer», dijo él, la voz solo para ella ahora, aunque el micrófono todavía transmitía sus palabras a todo el salón. «Me enseñaste que el amor vale cualquier sacrificio, que la felicidad no es egoísmo, que a veces lo más valiente que podemos hacer es elegirnos a nosotros mismos». Lorenzo apenas podía respirar. «¿Qué estás haciendo?». Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y entonces, delante de todos, familia, amigos, la sociedad madrileña, Lorenzo se arrodilló. Te quiero con cada fibra de mi ser, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Valentina, ¿te casas conmigo?». El silencio que siguió fue absoluto. Valentina era consciente de todo. Los ojos de Lorenzo brillando con esperanza y vulnerabilidad, los cientos de personas observando, Héctor inmóvil en su rincón, Maite, que había venido con doña Celia, gritando «Tito Loo», alegremente sin entender el momento. Valentina miró a su alrededor, sintiendo el peso de todas esas miradas. «Lorenzo, ¿no podías haber esperado a un momento privado?». «No». Él sonrió,
y había determinación en esa sonrisa. Porque he escondido mi amor por ti demasiado tiempo, porque me he avergonzado de sentir lo que siento, porque el mundo necesita saber, yo necesito saber, que ya no estás atrapada, que eres libre de elegir, y te estoy pidiendo, delante de todos, que me elijas a mí. Valentina sintió las lágrimas quemar, miró a Héctor, temiendo lo que vería en su rostro, pero lo que encontró la sorprendió, no rabia ni dolor, sino un pequeño asentimiento de aliento. «Sé feliz», articuló silenciosamente. Y en ese momento, Valentina se dio cuenta de la verdad. No tenía que cargar con la culpa para siempre. No tenía que castigarse por haber seguido su corazón. Héctor había seguido adelante. Ella también podía. «Sí», dijo ella, las lágrimas finalmente cayendo. «Sí, me caso contigo». Lorenzo se levantó de un salto cogiéndola en brazos y haciéndola girar. El salón estalló en aplausos, algunos genuinos, otros educados, pero todos reconociendo el momento extraordinario que acababan de presenciar. Cuando Lorenzo finalmente la puso en el suelo, la besó. No un beso tímido u oculto, sino un beso completo, apasionado, que hablaba de años de deseo contenido y amor finalmente libre para ser expresado. Cuando se separaron, Valentina buscó a Héctor de nuevo. Estaba saliendo discretamente, pero antes de desaparecer por la puerta, miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de ella, e hizo algo que la pilló completamente por sorpresa. Sonrió. No era una sonrisa triste o amarga, era genuina, cálida, como si estuviera finalmente, de verdad, dejándola ir. «Gracias», susurró Valentina, aunque sabía que él no podía oírla. Lorenzo siguió su mirada y vio a su hermano desaparecer. «Él estará bien», dijo él suavemente abrazándola. «Todos estaremos bien». Y mientras Maite corría hacia ellos, gritando «¡Mamá! ¡Títolo! ¡Arriba!» y lanzándose a sus brazos, Valentina se permitió por fin completamente creerlo. Todos iban a estar bien. 6 meses después, Valentina estaba de pie frente al espejo, ajustando el sencillo vestido blanco que había elegido para la boda. Era diferente a la primera boda, sin extravagancias, sin cientos de invitados, sin falsedad. Solo familia y amigos cercanos en el jardín de la casa que ella y Lorenzo habían comprado juntos. No era la mansión de los Castillo. Era una casa más pequeña, más acogedora, en un barrio tranquilo no muy lejos para que Maite pudiera ver fácilmente a ambos padres. Tenía un jardín con un almendro que Lorenzo había plantado especialmente, diciendo que toda casa nueva necesitaba raíces. «Mamá guapa». Maite, ahora con 2 años y medio, giraba con su vestido de damita de honor color rosa. «Yo guapa también». «Eres la cosa más guapa del mundo», asintió Valentina, agachándose para ajustar la corona de flores en la cabeza de su hija. Hubo unos golpes en la puerta. Doña Celia entró, los ojos ya brillando con lágrimas. «Es la hora, querida». Cogió las manos de Valentina apretándoselas con fuerza. «¿Estás lista?» «Más lista que nunca». Bajaron juntas, Maite saltando alegremente por delante. El jardín estaba decorado con una elegancia sencilla, guirnaldas de luces colgadas de los árboles, sillas blancas organizadas en filas, flores silvestres en cada asiento, y al final del pasillo improvisado, bajo un arco cubierto de flores, estaba Lorenzo. Llevaba un traje azul marino en lugar de negro, sin corbata, el cuello de la camisa abierto mostrando la piel bronceada. Cuando la vio, todo su rostro se iluminó, y Valentina vio lágrimas brillar en sus ojos. Pero lo que más conmovió a Valentina fue la persona parada al lado de Lorenzo como padrino. Héctor estaba allí, sonriendo, genuinamente feliz por ellos. Habían hablado largo y tendido antes. Valentina le había preguntado si le importaría, si sería demasiado doloroso. Héctor le había sujetado las manos y dicho que no había lugar en el que prefiriera estar, que ver a su hermano feliz, verla a ella feliz, era todo lo que quería. Valentina caminó por el pasillo, cada paso acercándola a su futuro. Maite la seguía, lanzando pétalos de rosa alegremente. Cuando llegó al altar, Lorenzo le tendió la mano y ella la cogió, sintiendo la familiaridad y la promesa en aquel toque. «Hola», dijo él suavemente. «Hola», respondió ella sonriendo. La ceremonia fue corta y dulce. Intercambiaron votos que habían escrito, promesas de amor, compañerismo, crecimiento. Prometieron ser padres para Maite, compañeros el uno para el otro, mejores versiones de sí mismos juntos.
Cuando el oficiante finalmente dijo, «Puede besar a la novia», Lorenzo la atrajo hacia sus brazos y la besó de una forma que dejó claro a todos los presentes que este era un amor real, ganado con dificultad, pero que había valido cada lágrima, cada sacrificio. La celebración fue alegre. Maite bailó con Lorenzo, luego con Héctor, sin hacer distinción entre papá y Tito Papá, como había empezado a llamar a Lorenzo. La gente reía, contaba historias, brindaba por la nueva pareja. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Valentina se encontró en la terraza con Héctor. Él estaba observando el jardín, una cerveza olvidada en la mano. «Gracias por estar aquí», dijo ella suavemente. «Ha significado mucho, para los dos. No me lo perdería». Héctor se giró para mirarla, y había paz en sus ojos. «Sabes, pensé que sería más difícil, pero viéndoos a los dos allí, tan obviamente felices, todo lo que pude sentir fue alivio». «¿Alivio? De que encontraste lo que estabas buscando, de que mi hermano encontró a alguien que lo quiere completamente». Él sonrió. «Y de que Maite crecerá viendo qué tipo de amor merece la pena esperar». «¿Y tú?», preguntó Valentina. «¿Estás feliz?». «Estoy en ello». Héctor tomó un sorbo de cerveza. «Estoy saliendo con alguien, la verdad, aquella colega de trabajo. Es nuevo, pero es, bueno, sencillo, sin complicaciones. Me alegro por ti». «Sé que sí». Héctor la atrajo para un abrazo breve pero sincero. «Sé feliz, Valentina. Tú y Lorenzo, os lo merecéis». Cuando se apartó, Lorenzo estaba parado en la puerta, observando con una expresión suave. «Gracias, hermano», dijo él cuando Héctor pasó a su lado. «Por entender, por perdonar». «No hay nada que perdonar». Héctor apretó el hombro de Lorenzo. «El amor no es algo que podamos controlar. Solo podemos elegir qué hacer con él. Y vosotros elegisteis bien». Los dos hermanos se abrazaron, y Valentina vio años de tensión y dolor finalmente liberados. No sería fácil. Las relaciones familiares nunca lo son después de algo así, pero lo estaban intentando, y a veces el intento es todo lo que importa. Cuando Héctor finalmente se fue, Lorenzo se unió a Valentina en la terraza. La rodeó por detrás, descansando la barbilla en su hombro. «Entonces, señora Castillo», murmuró él en su oído, «¿cómo te sientes?» «Como si por fin hubiera llegado a casa», respondió ella girándose en sus brazos para encararlo. «Después de un viaje muy largo, ¿valió la pena el viaje?». Valentina pensó en todo lo que había pasado: el matrimonio vacío, el embarazo aterrador, los sentimientos prohibidos, la culpa, el dolor, la eventual libertad, cada momento de dificultad, cada lágrima derramada, cada elección imposible. «Sí», dijo ella finalmente, «valió la pena, porque me trajo aquí, contigo». Lorenzo la besó, dulce y profundo, una promesa de todos los mañanas que estaban por venir. Dentro podían oír a Maite reír, a doña Celia cantando suavemente, a los últimos invitados despidiéndose. La vida continuando, simple y preciosa. Y mientras el almendro derramaba sus pétalos rosados sobre ellos como bendiciones, Valentina se permitió creer completamente, por primera vez en su vida, que merecía esta felicidad, que no era egoísta elegir el amor, que los finales felices eran posibles incluso después de los comienzos más difíciles. No era el fin de la historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde era libre, amada y finalmente verdaderamente feliz.